Buenas tardes, una nueva edición de Grano Sistema. Recuerden que debajo del título y arriba de los tiempos de los temas está el link de los programas subidos a Libre. Hay gente que pregunta, no, ni siquiera no es que no me escuchan a mí cuando lo estoy diciendo. Yo no sé qué momento arrancan con el programa, no me escuchan a mí. Esta semana serán dos. El grano del sistema especial del jueves pasado, el nuevo orden mundial, y el grano del sistema 411, el doble discurso de la vacuna. Otro, unos amigos orientales han abierto un grupo de Telegram, el grano del sistema oriental. Solo los oyentes uruguayos se comuniquen con correo conmigo y los habilitamos a participar. De esta forma se comunican los que piensan más o menos igual en la otra orilla. Recuerden los correos: rutinante110@gmail.com, elgranodelsistema@hotmail.es y elgranodelsistema@protonmail.com. Recuerdo a los que ya quieren sumarse a los ya proformados 19 grupos se comuniquen a los mismos correos. Bueno, comienzan a correr rumores que se viene el discurso tremendista de que se satura el sistema de salud y hay que volver a cerrar. Bueno, al día de hoy, 12 días atrás, el sistema de salud público en la ciudad de Buenos Aires está así. Vamos a hablar de la vergüenza de los feudos en Argentina. Puente Chaco-Formosa. Con mucho dolor, así se reencuentran con sus hijos y familias en Formosa, que no pueden ingresar. Y observen lo que hacen en Formosa con los menores. Estamos viendo cómo un camión del grupo de GEO está evacuando a la gente. Ahí vemos que están evacuando a menores recién están evacuando a menores, patente PIR237. Así que vamos a ver si los podemos alcanzar un poco para ver cómo se maneja el gobierno puntualmente. Hace todo tipo de operaciones turbias con las personas que manipula, las saca, las mete. Ese camión que ven ustedes aquí adelante, patente PIR237, lleva menores que sacaron recién de la escuela número 1 Armada Argentina. La verdad que da mucha bronca el hecho de vivir en un estado como es la provincia de Formosa, como es esta tiranía del gobierno de Infran. Estamos siguiendo, lleva menores, cuando el gobierno nacional le dijo al gobierno de Gildo Infran que la policía no podía tener trato con menores, ni siquiera estar en los centros de aislamiento que tiene la provincia. Y ahora sí nos vamos a poner un costado a ver si podemos, ahí nomás, podemos observar, ahí vemos la gente, dobla el vehículo del grupo GEO, da la vuelta nuevamente y entra a una estación. En ese móvil hay menores, en una circunstancia básicamente
Nos acercamos y ahí podemos ver que hay menores en el interior de este vehículo, que es un poco lo que certifica. Hola chicos, ¿cómo están? Ahí hay menores, lo están trasladando en un móvil Alfa del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa. Bueno, los estarían trasladando hacia Pirané. Bueno, tienen el alta. Había una recomendación de la defensora de la niñez de que la policía no podía tener contacto con menores. En estos móviles trasladan a delincuentes, trasladan a tropas. No solo que no pueden tener contacto con la policía, los custodian, los tenían privados de su libertad en un centro de aislamiento custodiado por la policía. Plenamente probado de que el gobierno hace básicamente lo que quiere, sigue violando los derechos humanos, no se respeta absolutamente nada. Tenga cuidado con lo que sube, le advirtió el gobernador de Santiago del Estero a la profesora Ramona Luna en medio de la protesta por falta de médicos e insumos en el hospital de Monte Quemado. Silvia Ramona Luna venía participando junto a cientos de copeños, el departamento se llama Copo el departamento, de las marchas y los cortes de rutas en contra del vaciamiento del hospital local. El lunes 22 de febrero, cuando se encontraba en una de las manifestaciones, la mujer recibió un llamado telefónico del gobernador Gerardo Zamora, quien fuera de sí la amenazó por sus críticas en las redes y le reclamó que no hayan dejado pasar a un grupo de médicos que llegaban transitoriamente de Santiago. La docente puso el altavoz, la conversación fue grabada y el audio se viralizó, generando indignación en toda la provincia. La advertencia de Zamora no fue en vano y de hecho la profesora recibió este martes una cédula de notificación que la intima a comparecer en calidad de imputada ante la unidad fiscal de Monte Quemado, atribuyéndole los delitos de intimidación pública, impedimento y entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, atentado contra el orden público y violación contra la pandemia. La imputación se hizo extensiva a otros 9 vecinos autoconvocados a quienes acusa selectivamente y sin ningún criterio objetivo por su participación en los espontáneos y multitudinarios cortes de ruta. Esto publicó Visión Santiagueña. Pero el gobierno incumplió las promesas con las que días atrás había logrado apaciguar los reclamos y los copeños decidieron regresar a las protestas. Minutos antes de la inauguración del Estadio Único, los vecinos autoconvocados dieron inicio al bloqueo de las rutas 16 y provincial 92, que continuará de manera indefinida. Mientras Zamora ve al partido de su palco Vic, un niño enfermo no puede esperar 15 días a su pediatra, expresaron. Pero veamos el lujoso patio que el gobernador se hizo en construir en el Estadio Único, que es digno de un jeque árabe. Y la respuesta del gobernador ante la discusión del palco en el Estadio Único fue digna de un señor feudal. Hay palcos mejores en el Autódromo y en el campo de gol de Terma de Río Hondo, que es más lujoso todavía. A mí me llamó la atención, cuando se inauguró el estadio, que el costo había costado 1.500 millones de pesos. Eso lo dijeron por todos lados en televisión antes del partido entre River y Racing, que había costado 1.500 millones de pesos. A mí me llamó la atención. 10 millones de dólares. Che, cuando se barajan las cifras de estadios a construirse o ampliaciones en Buenos Aires, se barajan otras cifras mucho más altas. Finalmente se supo que el costo real fue de 76 millones de dólares, 11.400 millones de pesos, según lo afirma el dirigente radical Alejandro Parnas.
El propio gobernador, a través de un escandaloso audio que se viralizó y en el que apretaba a una docente por sus publicaciones en las redes, había asegurado que en los próximos días 16 médicos de distintas especialidades llegarían a Monte Quemado para satisfacer las necesidades de la población. En un comunicado posterior, el Ministerio de Salud precisó que 10 de esos profesionales se incorporarían a partir del 22 de febrero y los restantes 6 del 1 de marzo. De esa manera, las autoridades lograron que se levante el corte de las rutas. La realidad es que los médicos no llegaron y la gente salió nuevamente a cortar las rutas. La furia fue peor cuando una vecina llegó a comunicarse con uno de los médicos, quien le notificó que ni siquiera había firmado el contrato con el ministerio. Entonces, como Zamora no puede enviar los médicos, les envía policía. Para cerrar el feudo Zamora, sigue acumulando plazos fijos, aumentaron un 70% y ya superan los 26.000 millones de pesos. Según el último dato del Banco Central, Santiago del Estero, con 26.081.155.000 pesos depositados en plazos fijos, tiene 5 veces más que la ciudad de Buenos Aires. Esto también lo publicó Visión Santiagueña. Por esos depósitos tiene medio provincia cagada de hambre. Pero también en San Salvador de Jujuy, el gobernador Morales reprimió de forma muy severa a los ciudadanos. Este video es gentileza de Audiovisual Jujuy. Mira cómo, miren, nosotros estamos pacíficamente, miren, estamos pacíficamente. Al señor mayor, mira cómo le pegan, mira. Señor mayor, mira. Campo Verde. Represión, detenidos y un gobernador enfrentado con los vecinos. Continúa el conflicto entre vecinos de Campo Verde y 9 de Julio con el gobierno por la construcción de una escuela en el único espacio verde que tienen y mantienen hace más de 35 años. Cerca de las 2 de la madrugada, efectivos policiales llegaron hasta el predio en el cual vecinos autoconvocados se encontraban realizando permanencia y una olla popular para manifestar su malestar ante el avasallamiento del gobierno en imponer dicha construcción, en lugar de refaccionar una escuela de capacitación abandonada a la que hace años no se utiliza. Y es que la política, lejos de resguardar la seguridad de los ciudadanos, llegó al lugar para custodiar un camión con materiales de construcción. Cerca de 10 móviles, personal de infantería y caballería se hicieron presentes para reprimir a los vecinos que quisieran impedir el paso del mismo, utilizando la fuerza con golpes y empujones. Al señor mayor, mira cómo le pegan, mira. Señor mayor, mira. Pegaron a mujeres, pegaron a ancianos, arrastraron a mujeres embarazadas. No tuvieron vergüenza. ¿Dónde están los derechos como dice el género? ¿Dónde está? En la esquina le avisaban que venía el camión de Ormixa a bajar. Entonces toda la gente estaba acá y nosotros fuimos con las mujeres, nos pusimos de la mano para que no pase. Entonces bajaron un montón de policías y nos empezaron a reprimir, a tironearnos. Nosotros no dijimos nada, ni insultamos nada, solo nos agarramos de los brazos. Nos tironearon, nos tiraron al piso. Después, viendo la violencia que tenían y que cumplían órdenes, nosotros nos tiramos al piso también para que porque eran demasiados. Sí, yo estaba pasando por la cancha y han entrado los de caballería y me empezaron a pegar chicotazos. Y cuando fuimos a defender allá a las mujeres, cuando lo estaban arrastrando, yo salto a defenderlo y el otro me empieza a pegar palazos así. Me empezó a pegar palazos, y después ahí está el vago que me pegó palazos. Me pega palazos así y después se me reía en la cara. Atropellaron a los abuelos,
Hay videos, tenemos videos grabados. Ellos se han venido y se han metido, la policía avallazó con todo lo que estábamos hasta que llegaron todos los vecinos y permanecimos acá. Esa usurpación nunca en mi vida la he visto, solamente para aquellas personas que van y quieren tener un hogar digno. Pero que el señor gobernador mande a hacer esto, para mí es una falta de respeto total hacia los vecinos. Todos los vecinos vinieron, nos juntamos, la policía venía, eran prácticamente más de 10 móviles y todo lleno de policía, con camiones, vino caballería, infantería y todo, prácticamente el 90% de policía masculino. Acá en la cancha éramos solamente mujeres, prácticamente todas, y nos reprimió, directamente vino con el camión, avanzó, empezó a empujarnos la policía. Pese a que en su momento el abogado de los vecinos manifestó que la posesión del espacio verde es del vecindario, ya que el mismo no pertenece a un terreno fiscal y por el tiempo transcurrido se haya producido la prescripción adquisitiva del terreno de quien haya tenido la titularidad del mismo. El gobierno de Morales aplica la coerción para llevar adelante su cometido. La posesión del predio es de los vecinos. Las acciones son civiles, que son de mantener la posesión o tenencia del predio. Este es un predio, es un remanente de un terreno mayor y no pertenece, no está registrado como espacio verde ni nada. Esto lo construyeron los vecinos hace más de 35 años y son los dueños y titulares de la posesión de este espacio. Sin embargo, anoche se llevó a cabo el operativo impuesto por el gobierno y sin la orden judicial de un juez que determine el mismo. ¿Dónde está la orden del juez? Identifíquese, señor. ¿Usted está a cargo del operativo? Ya se van. Legisladores opositores estuvieron acompañando al vecindario desde el inicio del conflicto y hacen una lectura de la realidad de cómo se manejó el Ejecutivo Provincial, amedrentando a los vecinos. Es muy peligroso, creo yo, lo que ha hecho hoy día Morales, porque mostró eran más de 200 policías armados con palos, con itaca, caballería, habían, a la madrugada también habían perros, un amedrentamiento terrible contra mujeres que son ancianas, jóvenes, niños. Estuvo presente además de Gerardo Morales, el ministro de Seguridad Guillermo Corro, a quien hacemos responsables de este operativo porque de hecho lo estuvo avalando. Hay una persona que está detenida, que pude ver en ese momento cuando se lo llevaron detenida, o sea que eso también hay que ver y tienen que dar respuesta. Y la amenaza inminente de desalojo, ¿no? Me parece que hay algo importante para dar cuenta, que hagan eco los medios porque la situación es grave. Morales vino acá a dar un discurso sobre que la educación y con la fundación de esta escuela fundaba la educación. Pero sabemos muy bien que estamos en una situación donde hay escuelas que no tienen las garantías, no tienen la infraestructura necesaria para funcionar, los docentes no tienen las garantías de bioseguridad para poder ir a trabajar, hay 2 docentes que han fallecido de COVID en este marco y lo que quiere hacer Morales aquí es contraponer 2 derechos, el derecho a la recreación de los chicos en una plaza que la cuidaron por más de 45 años contra el derecho a la educación, cuando los vecinos y las vecinas lo único que piden es una mesa de diálogo para poder decir dónde va la escuela y mantener la cancha. La falta de diálogo, el desmanejo y la imposición quedaron reflejados en la forma del accionar del gobierno, inclusive saltando a la justicia para avanzar sobre la voluntad de los vecinos, quienes como antes manifestaron no se oponen a la construcción del establecimiento, pero piden que se realice en otra parte. ¿Qué se creen estos gobernantes malparidos? ¿Que pueden hacer lo que se les canta? ¿Hasta cuándo el pueblo argentino va a soportar que se pasen por el culo sus derechos? Lo vengo diciendo hace rato que esto termina mal. Solo espero que en el momento no lo dejemos fugarse del país. Si no terminamos con el feudalismo, es imposible pensar en algo positivo para la nación. En una entrevista de un libro con el periodista Domenico Agasso titulada Dios y el mundo venidero, que se publicará en italiano el martes, el jesuita reitera su ideología a favor del gran restablecimiento, del gran reinicio, como una economía verde basada en la inclusión.
Después de la pandemia del coronavirus, hoy nadie puede permitirse descansar tranquilo, declara Bergoglio en un extenso extracto del libro publicado por Vatican News. El mundo nunca volverá a ser el mismo, pero es precisamente dentro de esta calamidad donde debemos captar nuestros signos que puedan resultar las piedras angulares de la reconstrucción. Recordemos todos que hay algo peor que esta crisis. El drama es de desperdiciarla, afirmó en una de sus bochornosas típicas frases huecas del libro Autoayuda. No podemos salir de una crisis como antes, o salimos mejores o salimos peor, insistió. Podemos curar la injusticia construyendo un nuevo orden mundial. Y agregó, todos trabajando juntos, cada uno por su parte, sin delegar y pasar la pelota. Decíselo de arriba, Francisco. No a nosotros, lo de arriba decir eso. Este nuevo orden mundial se basará en erradicar las desigualdades y cuidar el medio ambiente, afirma Bergoglio, con omisión y desprecio absoluto a Cristo, en el que no hay que basar nada, y dando por sentado que así será. Además afirma que donde está la salvación, y atentos porque ya no necesitamos a Cristo para salvarnos. El camino a la salvación de la humanidad pasa por la creación de un nuevo modelo de desarrollo. Es católico que está diciendo esto. Como camino hacia la solución de toda la apóstata jerarca apunta a los jóvenes involucrados en movimientos ecológicos. Si no nos ponemos manos a la obra y cuidamos de inmediato la tierra con opciones personales y políticas radicales, con un giro económico verde al dirigir los desarrollos tecnológicos en esta dirección, tarde o temprano nuestra casa común nos echará fuera de la ventana, insiste. Es decir, el mismo discurso de cualquier integrante de la élite, porque la encíclica Laudato 2, que habla del medio ambiente, fue dictada por uno de los ideólogos del calentamiento global. No fue hecha por él. Ya lo dije en su momento acá. Y como para complementar esto, el sábado 13, la Secretaría del Estado Vaticana prohibió la celebración de misa en la Basílica de San Pedro. ¿Ustedes recuerdan que hace 2 o 3 programas hablé de la extinción de la Pascua y el cierre de las iglesias, el sacrificio religioso? Está empezando a cumplir. Hace varios programas lo dije eso. El único que saltó fue el cardenal Burke. Y si alguno piensa que exagero, le decimos una muestra de una iglesia bergogliana en Jujuy. El jueves 18 se ha aprobado definitivamente la ley de eutanasia en España, un hito que introduce a nuestro país, a España, en el siniestro grupo de los 6 países del mundo, junto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, que han traspasado la frontera ética de que la vida es sagrada y ni uno mismo, ni mucho menos un tercero, puede disponer de ella. Esa frontera ética está en la conciencia de todas las personas del mundo y por eso solo esos 6 países han aprobado la eutanasia hasta ahora. Yo quiero ver ahora, pues siempre ese tema siempre me interesó, desde que estaba en Tele1, uno primero que trataba estos temas, vamos a ver las derivaciones de los incendios patagónicos. El fuego se hizo voraz rápidamente, ardió todo, pueblos enteros desaparecieron, se estiman alrededor de 500 casas, cientos de personas evacuadas, heridos, desaparecidos, calcinados y por supuesto miles de hectáreas de bosque nativo con toda su flora y fauna arrasados. Patagonia es una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta y también de metales preciosos como el oro y la plata, entre otros. Los pueblos de Chubut y Río Negro llevan años de lucha contra el avance de la mega minería en la zona, avaladas por el gobierno nacional y provincial. Hoy sale a la luz que los incendios intencionales y masivos son una forma de cateo óptico de la composición de los suelos. Buscan metales valiosos a partir de la descomposición de la luz de foco de fuego, observado ahora desde los satélites. Este es el mismo instrumento astrofísico que se emplea para analizar el espectro de una estrella remota y conocer su composición química. Es un megacateo de minería metalífera sin autorización ni licencia social y en complicidad con las autoridades de turno. Casualmente, coinciden perfectamente las zonas incendiadas con los cateos mineros más ricos de oro y plata en la provincia de Chubut, según el mapa catastral de minería, que pasé yo la vez pasada. Y para poder llevar adelante estas explotaciones necesitan la tierra vacía,
Por ello están provocando que la gente abandone el lugar. Yo lo vengo diciendo, que vienen por la tierra y la quieren vacía. ¿Cuánto hace que lo vengo diciendo eso? Casualmente también ninguna de las miles de hectáreas compradas por millonarios extranjeros en la Patagonia fueron afectadas por incendios. Ni sus mansiones, ni sus animales, ni emprendimientos turísticos, ni nada. Esto no fue un incendio, fue un acto de guerra. El gobierno ausente no mandaron aviones, hidrantes, ni insumos, ni apoyo, ni material, ni de ninguna índole para apagar los incendios, ni asistir a la gran cantidad de víctimas. A mi entender, esto no es solamente inoperancia, sino complicidad y traición nefasta e imperdonable. Esta es una parte grave de la historia. La otra es que logran quebrarnos el corazón a miles y miles de personas para llenarlo de dolor, tristeza infinita, impotencia inconmensurable, y aún en ese estado la gente se reorganiza, se amparan, construyen redes, se solidarizan, donan hasta lo que no tienen y pulsan reconstruirse. Y ahora viene la segunda parte del plan, la toma de la tierra. A tomar esas tierras. Es muy peligroso. Esta gente de acá, quiero que se enteren en todo el país lo que hace esta gente. Esta gente está relacionada con el gobierno, con el tema de megaminería, de sacar de cubrir todas las tierras para que las vengan. El gobierno, una vez que se queman las tierras, el gobierno firma un decreto para que esas tierras, al no tener bosque nativo, se pueda vender. Así mismo, en ese mismo instante, las megamineras compran esas tierras y las venden. Eso quieren hacer con nuestros pueblos, eso quieren hacer con nuestra Patagonia. Esta zona de acá, desde Golondrinas, y está la brigada. Esto es toma, en ese preciso lugar es toma. Están tomando, esta gente no estaba ahí antes de ayer, ni nada. Esto tomaron, vinieron y pusieron carpas acá, en estos lugares. Están viniendo gente de Buenos Aires, de muchos lugares para tomar estas tierras. Esa carpa la pusieron ayer ahí. Y acá están abriendo un camino los chicos, los brigadistas, para que no pasen por acá. Esto es brigada donde nuestros hijos, nuestros yernos, sobrinos, chicos de acá del pueblo, salvan los bosques y salvaban nuestras casas. Y les quieren robar todo a estos chicos de la brigada. Les robaron donaciones que venían de todas partes del país a ellos. Los saquearon y les robaron. Esto quiero que se sepa en todo el país. Quiero que sepa la gente, que nos ayude, que venga y nos ayude. No con cosas y donaciones, sino que vengan y nos ayuden a salvar nuestras tierras, a recuperar lo que es nuestro. Y que no se lo lleven las megamineras y los terratenientes y todos estos que están con el gobierno. Nosotros somos ciudadanos de acá, no tenemos nada que ver con la política, no tenemos nada que ver con ninguna institución, nada más que con Defensa Civil o los chicos de la Brigada de Incendios, que son nuestros hijos, son chicos que luchan para salvar nuestras cosas. Esta noticia es de septiembre de 2020, año pasado. La Team Metals Company anunció la celebración de un acuerdo de opción definitivo con Patagonia Gold Corporation, en virtud del cual se le otorga una opción irrevocable para adquirir una participación del 100% en el área prospectiva de Mina Ángela, ubicada en la provincia de Chubut. Tras el ejercicio de la opción, Patagonia deberá otorgar a la Team Metals un 1.25 neto en condición de regalías, retorno neto de fundición, sobre cualquier producción futura del proyecto. Septiembre de 2020, hace 5 o 6 meses. Detuvieron a los 2 agresores del presidente. ¿Cuándo se van a detener los agresores del pueblo? Las 2 personas señaladas por los ambientalistas de Chubut como los infiltrados que apedrearon al presidente Lago Puelo se escaparon en una camioneta Renault Duster que pertenece a la División de Investigaciones de la Policía de Chubut. Según reveló el sitio de Telegraph, a partir de documentos que fueron filtrados, la estrategia del gobierno británico, que cuenta con 100 páginas, titulada Gran Bretaña Global en una era competitiva, establece
¿Cómo protegerá los territorios de ultramar disuadiendo y defendiendo contra amenazas estatales y no estatales? En los documentos se establece que las Fuerzas Armadas disuadirán, desafiarán a las incursiones en las aguas territoriales de Gibraltar británico, como así también mantendrán una presencia permanente en las Islas Malvinas, la Isla Ascensión y el territorio británico del Océano Índico. Los ingleses están preparando otro escenario igual que el de 1982, con la diferencia que en aquel momento teníamos con qué hacer frente. Estando en TLV1 hice un video de la operación Tormenta Blanca, que era la invasión de la Patagonia. Nadie cerró un objetivo conmigo, me dijeron de todo. Que no sea otra profecía cumplida. Si no entendemos cómo se mueve el enemigo, fuimos. Lo que aconteció fue un acto de guerra. ¿Qué está haciendo el gobierno para proteger a nuestros compatriotas? ¿Desplegaron alguna fuerza? Si no hay reacción, el pollo está listo. Las Naciones Unidas hará tratado con cualquier cacique para resguardar el territorio verde. Yo quiero decir unas cosas cortitas a unas extrañas muertes que está habiendo en el mundo. El 22 de febrero, el embajador Atanasio es asesinado en el Congo con grave responsabilidad de la ONU, que no ha proporcionado la protección necesaria. El 23 de febrero, el diplomático italiano Pietro Panarello, destinado en Eritrea, se suicida en su casa de Messina con una bolsa de plástico en la cabeza. No dejó ninguna nota. Sin autopsia, sin investigación por parte del Poder Judicial. El funeral se celebró apresuradamente el pasado miércoles. 24 de febrero, Antonio Catrilcalá, es el secretario de gobierno de Monti, que es de Bilderberg, y viceministro del gobierno de Letta, que también es de Bilderberg. Presuntamente se quitó la vida en su apartamento de Pariolio. No dejó ninguna nota explicativa de su gesto. Solo 5 días antes había recibido una asignación importante en el principal instituto de infraestructura. 3 asesinas muertes en 3 días. ¿Existe un solo hilo rojo que une todas estas muertes? La doctora Molly Macaulay era una investigadora de economía de renombre internacional, conocida especialmente por sus conocimientos sobre la economía de los satélites. Una de las más destacadas economistas espaciales del mundo, era una de las pocas que se especializaba en satélites y en el programa espacial. La noche del 8 de julio de 2016 fue hallada hacia las 23 horas en la acera de la esquina de su casa. Había sido apuñalada mientras paseaba por sus 2 perros. Fue llevada a un hospital de la zona, pero sería declarada muerta poco después. La mataron porque había descubierto que se estaban utilizando satélites para alterar las elecciones estatales y nacionales, escribió. Algo de eso salió a la luz en 2016 y el Estado profundo perdió el control o cerró gran parte de su acceso porque tenía otras formas de garantizar que su candidata Hillary Clinton pudiera ganar las elecciones presidenciales. María Strollo-Sack, presidenta de Nation in Action, una organización dedicada a la rendición de cuentas del gobierno, lleva varios meses trabajando con las autoridades policiales italianas para sacar a la luz pruebas de que en Italia se produjeron injerencias en las elecciones estadounidenses. Esta evidencia dice que los votos de las elecciones del 3 de noviembre fueron cambiados del presidente Trump a Joe Biden a través de satélites que son propiedad y están cooperados por el multimillonario contratista de defensa italiano Leonardo Spa. Hemos informado previamente sobre la amplia experiencia de Leonardo con la tecnología satelital. Aquí. Strollo-Sack dice que le han dicho que las elecciones parlamentarias de 2018 en Italia se utilizaron como un ensayo para la interferencia de las elecciones de Estados Unidos en 2020. ¿Ven cómo sacan gente del medio, no? Pero ahora seguimos. Esto lo publicó Tricova. Vuelven a surgir esas más que extrañas casualidades que siempre nos brindó el régimen. Después de no saberse nada desde el pasado 24 de febrero, y yo lo dije acá, hemos tenido noticia de que ha fallecido el presidente de Tanzania, John Magufuli, de un fallo cardíaco a los 61 años de edad. Diversos medios publican que Magufuli fue ingresado el pasado 6 de marzo en un instituto cardíaco,
pero nadie dice qué aconteció entre el 24 de febrero y el 6 de marzo. Su reemplazante, Samia Suluhu Hassan, fiel discípula de Klaus Schwab y del Foro Económico Mundial, que impulsa la Agenda 2030 con el fin de aniquilar a la población y destrozar la economía. La reemplazante. Unos meses antes, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, falleció en junio de 2020 a los 55 años por las mismas causas. Nkurunziza además fue enfático en su rechazo a la OMS y expulsó a la delegación del país. Hubo otras víctimas en ese año peligroso para los enemigos al Big Pharma. Brandy Vaughan, es directiva de Merck y activista contra la mafia farmacéutica, fue hallada muerta en noviembre. Un año antes había hecho una declaración pública que anticipaba que alguien podía atentar contra su vida. Y como no recordar más atrás en el tiempo el misterioso accidente aéreo donde halló la muerte del presidente polaco Lech Kaczynski, fue poco después de rechazar la vacuna de la OMS contra la gripe N1H1. Una estadística simple nos muestra que hasta los 70, personas socialmente influyentes o peligrosas para el status quo tienen una alta posibilidad de morir violentamente en un atentado o en un accidente. Pero a partir de entonces, los agentes de cambio social son muchísimo más propensos a morir como consecuencia de enfermedades misteriosas, muertes súbitas o posibles envenenamientos imposibles de rastrear. ¿Necesitan más pistas o ya van empezando a entender estas muertes repentinas de personas que no eran ni mucho menos tan mayores? Parece que los criminales están al acecho y acaban con todo aquel que disienta la voz de ya. ¿Y estos serán los próximos? El gobierno militar de Myanmar tomó la decisión de incautar la cuenta de la Organización Internacional del Multimillonario George Soros, la Open Society Foundation. La acusación es por financiar las protestas contra el gobierno. Además de frenar la actividad económica de la organización de Soros, Myanmar también arrestó a uno de sus representantes locales y emitió una orden de búsqueda y captura para otros 11 empleados. El gobierno militar venía investigando el movimiento ilegal de flujos de dinero de la Open Society en el país, descubriendo transferencias y retiros fraudulentos al no respetar las leyes locales. El gobierno militar venía investigando el movimiento ilegal de flujo de dinero de la Open Society y en el país descubriendo transferencias y retiros y no respetaban. El dinero de Soros había sido enviado a Myanmar con el fin de financiar a Aung San Suu Kyi, destituida por el gobierno militar por supuesto fraude electoral el pasado 8 de noviembre del 2020 y que lanzó un movimiento de desobediencia civil para exigir tomar nuevamente el poder. Por otro lado, también anunciaron que emprenderían acciones legales contra el Banco de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa por permitir el movimiento del dinero de la Open Society, sin aprobación. La mandataria de Myanmar y el multimillonario se conocen y bastante, la que decidieron. En 2016 compartieron una reunión en Nueva York y según el propio gobierno de Myanmar, la oficina de la Open Society Foundation se abrió en el país luego de dicho encuentro y además de hacer reuniones entre 2017 y 2020 con Alexandre Soros, el hijo y embajador de George Soros. Esto publicó Alt Media. ¿Esta gente de Myanmar serán los próximos que parezcan un accidente? Las máscaras que empiezan a caer. El laboratorio chino de Wuhan es de propiedad de GlaxoSmithKline, que casualmente posee Pfizer, ese que hace una vacuna contra el virus, que fue casualmente iniciado en el Wuhan Biological Lab, que fue casualmente financiado por el Dr. Fauci, que casualmente promueve la vacuna de GlaxoSmithKline y casualmente gestionada por la división financiera de BlackRock, que casualmente gestiona las finanzas de la Open Foundation Company de Soros, que casualmente gestiona la francesa AXA. Soros también casualmente posee la sociedad alemana Winterthur, que casualmente construyó el laboratorio de Wuhan y que también casualmente fue adquirido por la alemana Allianz, que casualmente tiene a Vanguard como accionista, que casualmente es accionista también de BlackRock,
que casualmente controla los bancos centrales y gestiona una tercera parte del capital de inversiones global. BlackRock también es casualmente un importante accionista de Microsoft, de propiedad de Bill Gates, que casualmente es accionista de Pfizer, ese que vende una vacuna milagrosa y que casualmente hoy es el principal sponsor de la OMS. Ahora bien, ¿se han dado cuenta cómo después de todas esas casualidades un murciélago vendido en un húmedo mercado de China pudo infectar todo el planeta? Yo hace rato que vengo diciendo que el mundo es un polvorín. En un programa de principios de enero, refiriéndome al relevo presidencial en Estados Unidos, dije dos cosas. Que el poder real lo tiene el complejo militar industrial y que iba a asumir quien le garantice una guerra. Y lo otro, que Biden, aliado de China, quiere enfrentarse con Rusia. Eso lo dije en enero. Joe Biden acusó a su par Vladimir Putin de asesino y advirtió que su gobierno está preparando sanciones por una supuesta interferencia del país ruso en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2020. Ante la escandalosa afirmación contra el gobernante de la otra gran potencia nuclear mundial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia llamó a consultas en Moscú al embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, para analizar cómo continuarán las relaciones entre ambos países, comunicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Al momento que le preguntaron si consideraba que Putin es un asesino, Biden afirmó: sí, así lo pienso y pagará un precio, expresó el mandatario estadounidense en una entrevista en el canal de noticias ABC News. Al ser consultado cuáles serían las consecuencias, respondió: lo verás en breve. Esto publicó Contrainfo. Ahora bien, todo Medio Oriente está virtualmente rodeado. También se rumorea que podría haber operaciones en Ucrania. Las fuerzas armadas están inundando Grecia con buques de guerra, tanques, aviones, misiles, helicópteros, aviones de combate, bombarderos B-52. Por supuesto, todo es solo por un ejercicio. Aunque que conoce bien los movimientos militares me dijo: hay una operación de internación en este momento, en forma de posicionamiento. Alguien toma una posición, pero quién, contra quién, no está todo claro. Porque todos los poderes están involucrados y tienen sus ojos en Siria. Llamar asesino al presidente de un país es un asunto serio, que recuerda a muchas otras guerras que comenzaron de esta manera y en las que Biden jugó un papel. Biden es el responsable conjunto de la fuga de millones y no sé cuántos asesinatos debido a las guerras ilegítimas de las últimas décadas. No es una coincidencia que Biden esté provocando un clima de conflicto contra Rusia mientras se lleva a cabo el próximo gran ejercicio en Europa. Se avecina una escalada intencional y seria y la restauración del clima de las administraciones estadounidenses anteriores. El ejército de Estados Unidos en Europa y la Bundeswehr se preparan para el ejercicio Defender Europe 21 a gran escala, dirigido a Rusia. Las operaciones inaugurales están programadas para mayo. El año pasado, yo lo toqué acá, el Defender Europe 20 había sido en su versión originalmente planificada el ejercicio más grande bajo el mando de Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría. Defender Europe está diseñado como una serie de ejercicios anuales para mantener y expandir el nuevo nivel de militarización de Europa. Defender Europa 21, que también tiene como objetivo a Rusia, está planificado a una escala comparable al ejercicio del año pasado, sin embargo con un enfoque regional diferente. El Mar Negro en lugar de la región del Báltico. Alemania también se involucra, por un lado participando directamente con sus soldados y con apoyo logístico. El año pasado también se puso a disposición de las tropas de la OTAN infraestructura civil. Además de los ejercicios de defender Europa contra Rusia, Estados Unidos está planeando una serie de ejercicios Defender Pacific contra China. Eso publicó No Ingeniería. En un programa anterior, el último, comenté de una arma novedosa que se estaba usando en la frontera de Ucrania. Me ampliaron el tema. Lo acontecido de la ofensiva ucraniana se debieron a las armas de guerra electrónica rusa. Los nidos de lanzamiento fueron identificados y neutralizados al instante, algunos sin llegar a disparar. La ofensiva
prevista para el 15 tuvo que ser detenida. En los altos del Golán, las armas electrónicas reprodujeron un ataque fantasma de misiles que activó el costosísimo sistema escudo contraatacando sombras, pérdidas económicas de costos operativos y papelón de los proveedores. La NATO tuvo planteamientos a sus comandos. Las armas electrónicas rusas le complicaron los planes. En Donbass, las fuerzas llegaron a 700 metros una de otras y recularon, espantados por el arma secreta rusa. Mandaron a la frente a los ucranianos y rumanos y se frenaron. Habían empezado los búlgaros, pero cuando estudiaron el panorama dijeron: nuestros navíos tienen COVID, y se rajaron. Las refinerías truchas que robaban petróleo en Siria fueron devastadas, campos de entrenamientos de ISIS pro-turcos aniquilados, y los israelíes en serios problemas porque combaten fantasmas en los radares. Biden trata de asesino a Putin y los embajadores de Estados Unidos fueron llamados a Moscú. Pasamos de guerra fría nuclear a guerra fría de las vacunas o farmacéuticas. Comiencen a ver cómo se mueve el mundo en el siglo XXI. ¿Qué tienen en común la India, Pakistán, Corea del Norte y China? No tienen COVID y hacen una vida normal sin vacunar a nadie, y tampoco tienen poder atómico. Y como yo digo que estos tipos no paran nunca, fíjense, esto publicó Tricobor. Un nuevo pesticida con una sustancia conocida como ARNI interferente. Los insectos que están expuestos a él, ya sea al comer cultivos rociados con la sustancia o al aterrizar en un cultivo y absorberlo a través de sus cuerpos, serían modificados genéticamente allí mismo en el campo. El pesticida desencadenaría un proceso dentro de las células de insectos para apagar o silenciar los genes que son esenciales para la supervivencia, como los necesarios para producir células nuevas y sanas, matándolos ahí. Entre las preocupaciones que se han planteado los científicos, se encuentran las amenazas para las abejas y otros insectos que son esenciales para la producción de alimentos. Otros han señalado los posibles impactos en la salud humana, incluso para algunos trabajadores de primera línea más esenciales, los trabajadores agrícolas y las comunidades rurales. Un estudio de 2017 que indica que los pesticidas ARNI podrían dañar a las abejas es una señal de alerta, ya que dependemos de los polinizadores para 1 de cada 3 bocados de alimentos que comemos. Los insectos forman la base de las redes alimentarias que sustentan toda la vida del planeta. Ya estamos en medio de que los científicos llaman un apocalipsis de los insectos. El 40% de las especies de insectos se enfrentan a la extinción en las próximas décadas. Se trata de una pérdida tan grave que podría provocar un colapso catastrófico de los ecosistemas de la naturaleza, según destacados investigadores. No son solo los insectos los que pueden resultar dañados. Si bien existen enormes lagunas en la investigación sobre los posibles impactos en la salud humana, lo que sabemos genera preocupaciones. Las investigaciones indican que el ARNI natural que consumimos en los alimentos podría regular los genes de nuestro cuerpo. Esto sugiere que el ARNI sintético podría afectar nuestra expresión genética, provocando problemas imprevistos. No les importa nada y siguen avanzando, ¿Cuánto hace que yo vengo hablando de la primavera latinoamericana, sudamericana? Esto lo publicó primerinforme.com. Paraguay está inmerso en consecutivas jornadas de protestas que han terminado por sumir el país en la violencia. Las manifestaciones comenzaron pacíficamente, reclamaban por el manejo poco transparente de los recursos para la pandemia, pero rápidamente las movilizaciones dieron espacio al surgimiento de hechos de violencia. Autoridades de seguridad de ese país creen que los hechos han sido provocados por agentes infiltrados. El ministro del Interior, Arnaldo Giusio, explicó que tenían conocimiento de personas que llegaron del exterior días antes para organizar estos hechos violentos. Según el portal argentino Periodismo y Punto, el día previo de la primera manifestación contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, había ingresado al país una comitiva de 5 personas, todas procedientes de la ciudad de Buenos Aires, que se alojó en el edificio de Guam. Entre estas 5 personas llegaron al país el 4 de marzo pasado, se encontraban
exfuncionario del venezolano Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Se trata de Orlando José Montañez Olivares. Hace años Estados Unidos lo expulsó de su territorio por espiar al régimen chavista. Junto a Montañez Olivares viajaron otros 3 dirigentes venezolanos y el abogado argentino Franco Bindi. Bindi tuvo entre 2011 y 2013 una orden de captura internacional por el delito de sustracción de menores. Luego trabajó para un senador muy cercano al ex ministro de Planificación Julio De Vido, un hombre clave del kirchnerismo. Todas las personas que componían el grupo que llegó al país antes de la primera manifestación fueron monitoreadas por las autoridades paraguayas. También se presume que Franco Agustín Bindi tiene lazos con los servicios de inteligencia argentinos. Estando en Paraguay, realizó gestiones para visitar a Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, y presunta integrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EDPP. Acá hemos hablado de eso hace ya como un par de años, y el pedido les fue denegado. A fines del mes de febrero, el gobierno argentino otorgó refugio político a familiares de Carmen María Villalba Ayala, de 49 años, una de las líderes y fundadoras del grupo criminal. ¿Cuánto hace que vengo hablando de la frontera norte y que Paraguay puede convertirse en la Turquía sudamericana, por donde ingresarían los terroristas? Cuesta tanto entender que el papel que ocupó para el régimen global Cuba en los 70, hoy lo está desempeñando Venezuela. Una cosa cortita que publicó The Gateway Pundit. Más de 100.000 ilegales están inundando actualmente la frontera de Estados Unidos con México, cada mes durante la actual pandemia de COVID, y los demócratas apoyan eso. Drew Hernández informó sobre la operación inhumana de tráfico de personas a lo largo de la frontera. Los carteles literalmente le dirán a estas personas: si tenés un menor contigo, te daremos un precio de $3.200. Te daremos un pasaje seguro. Además del tráfico de niños, tenemos todos estos pedófilos, violadores, secuestradores liberados en los Estados Unidos. 2 meses después de que el presidente Trump dejara el cargo, los carteles ya están vendiendo niños en la frontera. Esto se publicó acá en Argentina, Derecha Diario. El gobierno aumentó el mínimo no imponible el impuesto a las ganancias del personal en relación de dependencia. Pero ese dinero que se deja de tributar hay que recuperarlo por otro lado. Kioscos, almacenes y otras pymes chicas que ganen más de 217.000 pesos por mes pagarán lo mismo que las grandes empresas. Tendrán la misma alícuota mensual. Según el proyecto de economía, es porque la escala fue establecida en apenas 2.600.000 al año de ganancias totales netas, una facturación que por la inflación no es tan difícil de alcanzar. Se exime de ganancia a los trabajadores que cobran menos de 150.000 pesos, mientras que las empresas van a empezar a pagar el alícuota más alta a partir de 216. Casi todas las empresas van a pagar el alícuota más alta, es poca la diferencia. Esto evidentemente apunta a la destrucción de la clase media, tal como lo propone la agenda global. Una demostración más que son todos iguales. Macri no actualizaba los montos del monotributo, y de esa forma, por la inflación, las categorías más altas pasaron a ser responsables inscriptos. Esto se hace en medio de una crisis que arrasó con el comercio. En la ciudad de Buenos Aires, en las principales áreas comerciales, aumentó el 31.2% el cierre de los locales con respecto a los valores pre-cuarentena. Pero si analizamos zonas determinadas, en algunos casos toma forma de catástrofe. La peatonal Florida fue la zona más afectada de todas, con un incremento del 300% en el número de locales vacíos a comparación con febrero de 2020. En el caso de Avenida Porredón, el incremento fue del 75% y en Santa Fe del 61,5%. Además, el reglamento señaló que solo el 32,7% de las empresas pudo pagar el alquiler en condiciones habituales, habiendo un 20% que no pagó o hizo un pago parcial. En este contexto, solo el 25,7% de las empresas informó que posee expectativas de inversión para los próximos meses, lo que muestra un estancamiento de inversión y da un inicio de que los locales cerrados se mantendrán así por varios meses más. Para cerrar el círculo del saqueo a la clase media,
Bingos y casinos no pagan ganancias. Angelici y Cristóbal López agradecidos. Vamos a terminar. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires clausura el Hospital Español y deja 71.000 afiliados de PAMI sin cobertura. Se deben reprogramar miles de turnos, cirugías y tratamientos. Y acá se dan varias cosas insólitas que pintan a la Argentina de hoy. Horacio Rodríguez Larreta dijo que la decisión corresponde a un organismo independiente de su gobierno. Ni Poncio Pilatos en su mejor momento podía hacerlo mejor. Y acá me caben un par de preguntas. Si no dependen de su gobierno, ¿por qué cuando los inspectores ingresan se identifican con una credencial del gobierno de la ciudad? ¿Y dónde se van a reclamar y pagar las multas? ¿Te queda grande el traje, pelado? Con esa argumentación me responden el motivo por el cual fue sancionado Ibarra por lo de Cromañón, si la responsabilidad no era de él. Ahora, si desde que subió Macri terciarizaron el control, jódanse. Probaron su propia medicina. Y si esa dependencia está en manos del enemigo que les armó Flor de Quilombo, queda a la vista que el proyecto neoliberal privatizador deriva en estas cosas. Y que Larreta se retire de la carrera presidencial porque con esto demostró que no está preparado. Y no solo esto, está desde 2007. Debería conocer a los Kirchner como nadie. Y fue a hacerle la comparsa a Alberto los primeros 6 meses de pandemia. Te la mandaron de parado y a la carrera. Sos un pichi al lado de estos tipos. Ahora vayamos a la clausura. Los inspectores comprobaron la existencia de 3 tanques de gasoil de 25 litros cada uno en uno de los subsuelos que representaban un grave peligro. Si ese fuese el motivo principal de la clausura, puede ser removidos en 1 hora con los inspectores en el lugar. Hago esta pregunta porque la clausura fue levantada 3 días después y no creo que el hospital haya realizado en ese plazo todo lo que le detectaron. Falta de luces de emergencia en todos los medios de salida, no poseer registro y mantenimiento en las instalaciones de incendio, instalaciones eléctricas con cables expuestos y derretidos y falta de mantenimiento, y registro de dosis, ascensores y montacargas y termotanques. Al finalizar la inspección se pudo determinar que más del 70% del edificio, 11 pisos y 2 subsuelos, no estaban en condiciones de funcionar, generando un peligro latente para los pacientes y trabajadores del lugar, por lo que se determinó la clausura preventiva. Es decir, le dieron un plazo al hospital a hacer las obras, por lo tanto lo del peligro latente para los trabajadores y pacientes sigue igual. Larreta, te hicieron una semejante cama. Quedaste cura al sol cerrando el hospital en plena pandemia y en cuanto al PAMI te apretó levantaste la clausura. Resumiendo, los Kirchner te tienen agarrado de los testículos y tienes el huevo de la serpiente metido en el gobierno. Franco le llamaba quinta columna. Otro hecho resonante de la semana fue el mensaje del jueves de Alberto. Observándolo y escuchando el tono de su voz se notaba un hombre entregado y ya sin respuesta. Si no sabía que tenía que pagar ese precio cuando arregla con Cristina, que vaya a jugar al equipo de Larreta. Y acá hay algo que debemos analizar seriamente. ¿Cuál es la salida de la gente, de esta gente? Porque el régimen ya les picó el boleto, lo dejaron sin vacunas. Y si nos ponemos a analizar las dos versiones, la del gobierno que considera inaceptables las condiciones de los laboratorios y estos que aducen que les pedían coima, yo no les creo a ninguno. Porque casi seguro que el gobierno pidió coimas, estamos en Argentina. Pero que los laboratorios venden agua bendita y por modo de honestidad, que se lo vayan a contar a Magoya. El régimen les picó el boleto y están esperando las elecciones. Si no llegan a ganar, es imposible que ganen. Los jueces que tienen la ley de Pinocho activan las causas y a Cristina se le acaba la impunidad. No sé si lo entienden. A Cristina puede decirle cualquier cosa, menos que es tonta y que está mal informada. ¿Se creen que ella no sabe que no ganan las elecciones de las PASO? ¿Y en que ella se va a poner derrotada? En derrotada se le vienen todas las fieras encima. Ella lo sabe. ¿Qué les queda por hacer? ¿La gran Fujimori? ¿Autogolpe? Tienen los medios para hacerlo.
la caja en un país fundido, los grupos de choque piqueteros, las fuerzas de seguridad obedientes y bien equipadas y el apoyo chino del Grupo de Puebla. Este o el autogolpe lo vengo mencionando desde hace años. Algunos dicen que ya se está gestando con los cambios llevados adelante en el Ministerio de Justicia. ¿Qué puede pasar si lo llevan adelante? En un país como la Argentina es impredecible. Pueden salir todos a la calle con velas y cacerola, que es lo que yo pienso, o pintarse la cara de una vez por todas, que es lo que yo espero. Riesgo que se desmadre, casi seguro. Si uno lo mira fríamente, será como elegir entre el cáncer y el infarto. De nosotros depende prevenir el infarto para curar el cáncer. Buenas noches.